seguimos revisando una de las sagas más representativas de la modernidad, llegando a la mitad de la misma con su tercera entrega, la cual, para mantener la costumbre, llegó 3 años después de Destino Final 2, pero regresando el director James Wong a la silla para entregarnos Destino Final 3 en el año 2006, la cual ya no tiene una conexión directa con las entregas pasadas, funcionando como una historia independiente con nuevos personajes en su totalidad. Y aún así, se convirtió rápidamente en una de las entregas más populares de la franquicia, siendo incluso el primer enfrentamiento de una parte del público con esta. Sin embargo, ¿qué tal fue el resultado final de esta cinta? Pues estamos aquí para averiguarlo y confirmar si merece su popularidad o es ya el inicio de una saga comenzando a agotarse. Vayamos a darle. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Al comenzar damos un paseo por un parque de diversiones para mostrarnos de nuevo sin preguntar ni escupirle antes el título de esta nueva entrega. Tras eso nos ubicamos en este sitio conociendo a la protagonista, Wendy, interpretada por Mary mi vieja Winstead, la cual esta noche está con algunos de sus amigos, con ella siendo la fotógrafa pero encontrando cosas raras en las imágenes, como que el título del juego se cambia de El Clavado a Muy Muerto. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Que la chica no sabe tomar fotos. Como pueden intuir, a lo largo de la noche va tomando fotografías a sus conocidos, ya que esta noche es especialmente dedicada a la graduación de secundaria de estos, siendo Wendy la fotógrafa del anuario, quien siente cosas extrañas a lo largo de los minutos. Por cierto, allí mismo está la hermana de la chica. Finalmente llegan a la montaña rusa que todos conocemos, y aunque ella no tenía ganas de subirse por el presentimiento, su novio la convence, apelando a que esta generalmente tiene un deseo constante de mantener el control, cosa que no tendría en este juego. Al momento de subir, la chica no quiere ir hasta el frente, separándose de su novio, el cual irá con Carrie, la novia de Kevin, quien va con la protagonista. Al comenzar el viaje, nada nuevo, todo se va al carajo. El carro se descarrila, los seguros se aflojan, gente sale volando, otros caen por la mera gravedad, pero todos mueren. Sin embargo, todo esto fue una visión de Wendy, quien enloquece y la hacen bajar del juego, expulsándola junto a un grupo de chicos. Solo que su novio Jason y Carrie no pueden bajar y mueren poco después, tal y como esta lo había visto. Cierto tiempo no especificado después, esta sigue alterada por lo ocurrido, no teniendo deseos de asistir a su graduación. Kevin, al parecer, hizo ya la tarea, ya que averiguó que hace 6 años una clase murió durante un vuelo a Francia, pero algunos de ellos se salvaron cuando uno de estos tuvo visiones de aquello, aunque esta no le cree. No sea grosero, señor. Sin embargo, mientras revisaba las fotos de ese día porque su hermana le pidió la cámara, siente una perturbación en la fuerza en su habitación. Al mismo tiempo que 2 chicas, Ashley y Ashlyn, 2 supervivientes de la montaña rusa, están por tomar un bronceado en una cama. En las imágenes descubre que hay una relación entre la forma en la que los chicos murieron y las imágenes. En una de estas ve a las chicas como si estuviesen quemadas, lo cual en efecto sucede. Al una serie de eventos y malas decisiones, esta vez parece haber menos intervención de lo paranormal, hace que sus camas de bronceado se incendien muriendo en barbacoa. Tras el funeral de este par, Wendy habla con Kevin, diciéndole que desde el día en el parque siente una presencia con ella, una aterradora. Así que esta también hace su tarea, mostrándole al chico una serie de fotografías donde parece vaticinarse la muerte de alguien. Una de Lincoln, otra de las torres alérgicas a los aviones, y finalmente las que tomó esa noche, donde están todos los supervivientes. Recuerdan entonces que el siguiente en el orden del carro sería Frankie. Al parecer volvemos al orden clásico de las muertes, buscando interpretar la muerte del chico, teniendo en ese momento una serie de eventos raros que hacen parecer que los siguientes son estos dos cuando un camión está por aplastarlos, logrando salir justo a tiempo consiguiendo que la persona delante muera, no siendo este otro que el tal Frankie. ¿Verdad que te engañé? El siguiente, después del shock, es Lewis, después Ian y Erin. Sí, a huevo que los recuerdo. Al revisar las fotos, encuentran que se necesita cierta lógica y que las imágenes deben tener algo extraño en ellas para poder ver la presencia de la muerte, algo que luzca borroso o alterado. Así ven que a Lewis parece que algo le aplastará la cabeza, por lo que toca buscarlo. Pero Kevin no desea ver sus fotografías para no desconcentrarse o volverse paranoico. Obviamente, cuando le cuentan todo al tipo, el típico jugador de fútbol sin mucho cerebro por los músculos, este no les cree nada. Mientras que la chica ve una serie de cosas que le hacen pensar que la muerte de este está relacionada a unas espadas en la pared. Y en vez de hacer algo, simplemente ve cómo todo sucede con el tipo muriendo, cuando lo que sostenía las pesas es cortado por estas espadas, aplastándole la cabeza, confirmando una vez más lo que va a suceder. Obviamente, la chica se siente muy mal después de ver todo esto y no desea querer vivir toda esta situación. Just wanted
Los siguientes son Ian y Erin, la parejita pseudogótica, las cuales visitan en su trabajo y para variar tampoco les creen. Mientras platican sobre lo increíble que es todo esto, el escenario se va preparando como era de esperarse, lo que hace que un montacargas se mueva, tirando cosas, hasta que hace que un montón de madera caiga sobre Ian, que es salvado por Kevin. Pero Erin sí muere al caer sobre la pistola de clavos, dejándola como Pinhead. ¿A quién le dices cabeza de pin? Entonces, como la muerte se saltó a Ian, siguen este par, o bien alguien más que se haya bajado del juego, por lo que toca averiguar. Al revisar las imágenes, la protagonista se da cuenta que la siguiente es su hermana Julie, reconociendo su brazalete de la suerte. Se lo cuenta al chico y este le dice que es el momento de ver las fotos de ambos, con ella teniendo una pista sobre McKinley, que es el apellido de Ian, y en el caso de Kevin, parece que algo le explotó en la cara. Curiosamente, él está como seguridad de un evento donde hay juegos artificiales. De camino a la fiesta con pirotecnia, donde también estará Julie, se da cuenta de que alguien la está persiguiendo, no siendo otro que Ian, claro. Con todos los personajes en el lugar, da inicio el espectáculo de luces, lo que altera un caballo que comienza a correr como loco con su estaca volando sin control, la cual se le ata en el cuello a la chica cuando intentaban advertirle, salvándola a Kevin de último momento cuando logró cortar la cuerda antes de que fuese clavada con pinchos. Pero como la muerte la asaltó, es el turno del siguiente, su amiga asiática cuyo nombre ni me molesto en recordar. Ahora es turno de Kevin, al cual le iba a explotar un tanque de gas en la cara, siendo salvado por Wendy de último momento. Vaya, la muerte tenía prisa este día. No la culpo, si no luego la despiden. Estás despedido. Entonces, es el turno de la protagonista, quien cree que Ian, que acaba de aparecer, será el causante de su muerte, diciéndole que se aleje, estando molesto por lo de su novia. Pero en un cambio del destino, el que muere es él, siendo aplastado por el letrero. La película nos lleva entonces a 5 meses en el futuro, con la chica viviendo en Nueva York, platicando con amigos universitarios en el metro. Ahí escucha la canción There's Someone Behind You, que ha servido en casi cada muerte para anticiparla. Ella intenta salir del vagón, pero debido a un grupo de tipos no lo consigue, encontrándose a Julie en su lugar, pero no es el único reencuentro, ya que Kevin también estaba allí. En ese momento el tren se descarrila por culpa de una rata pendeja, muriendo Julie primero, después el chico y finalmente la protagonista, al ser arrollada por un tren en medio de los escombros. Aunque todo esto es una visión más, solo que muy poco antes de que suceda, por lo que no puede intervenir, muriendo todos al final. ¡Yo! ¡Gané, carajo! Entonces, Destino Final 3, ¿qué tal? Bueno, si bien tiene cosas positivas y agregados que suman al lore de la saga, no puede evitar un mal que acecha estas películas desde la primera, siendo que el tercer acto termina tambaleándose al tergiversar o directamente romper las reglas establecidas previamente por la misma obra y o antecesoras ya para este punto. Sin temor a dudas diría que es una mejora con respecto a Destino Final 2, aunque todavía sin alcanzar el nivel de la primera entrega, que tampoco era perfecta, pero cuando menos, sí más consistente, no siempre, pero sí algo más. Pero bueno, vayamos más a fondo con esta película, que es el regreso del director James Wan, y se nota, tanto para lo bueno como para lo que no es tanto. Como dije al inicio del video, se buscó hacer de esta entrega una historia independiente a las previas, es decir, traer personajes nuevos a vivir el concepto previo, pero sin estar relacionados en lo más mínimo con las dos cintas anteriores en cuanto a conexiones, tanto de personajes o numerológicas. Como buen aprendiz del pasado, y sabiendo que es ya la tercera entrega, tenemos a la protagonista Wendy teniendo sensaciones extrañas a lo largo de su noche en el parque de diversiones junto a su novio, amigos y compañeros, siendo sembrado allí el nuevo elemento de la saga, lo de las fotografías que la chica va capturando a lo largo de la velada, justificándolo a nivel narrativo por ser la fotógrafa del diario escolar, y ser esta reunión motivada por la pronta graduación de todos, por lo que tenerla constantemente con su cámara es verosímil. Fuera de ello, todo muy tradicional, sin muchos cambios, contando con la típica visión previa al incidente que, por cierto, escala con respecto a las antecesoras al ser más elaborado, frenético y dinámico, cambiando constantemente los planos para que la intensidad del momento quede clara, sin sutilezas, apostando por mayor crudeza, viendo las muertes tal y como son, sin algo que afecte su visionado y, pese a algunos efectos hechos con CGI, el equilibrio entre lo realizado por computadora como lo que realmente está allí funciona. Tras eso, y desde antes, se nos deja claro a través de exposición directa que Wendy, nuestra protagonista, es alguien obsesionada con el control, temiendo perderlo, por lo que su duelo con la muerte será un intento de ella para recuperar dicho y de paso, limpiar un poco la culpa que tiene por la muerte de sus amigos, como si esta estuviese maldita. Siendo la chica, hasta ahora, la protagonista con más matices hasta el momento,
siendo escéptica al inicio por su miedo a perder el control y encima ser la primera en mostrar abiertamente cómo le afectan emocionalmente estas muertes, siendo que en el pasado, fuera del shock del momento, en realidad dichas eran más bien anecdóticas para los protagonistas. Aquí la vemos llorar, cuestionarse la situación, dudar de la misma por miedo y deseando no vivir esto, lo que agrega más dimensiones a su personaje, por supuesto si lo comparamos con los previos, dándole esta entrega un toque más dramático, dándole además a esta película una justificación a su existencia para no ser exactamente un clon de sus antecesoras. Y hablando de cosas que hace que esta entrega sea diferente, las fotografías. La forma en la que ahora trataremos de deducir cómo los personajes irán muriendo a lo largo de la obra para intentar cambiar los planes de la muerte. Al menos esto, una vez que Wendy y Kevin aceptan que están en esta situación. Estas imágenes, tomadas la noche de la feria, sirven para dar algo de frescura a la saga, no reemplazando por completo los presentimientos o fragmentos de visiones, pero sí recibiendo un enfoque mucho mayor, sirviendo para que tanto el espectador como los personajes, en la diégesis, hagan un poco de detectives. Sin embargo, hay algo a mencionar aquí. Estas fotografías fueron tomadas la noche del accidente en la montaña rusa, el lugar donde los chicos iban a morir originalmente, y previo a esto. ¿Por qué lo menciono? Bueno, por el hecho de que, si estos iban a morir en el accidente, siendo el plan original de la muerte, ¿por qué en estas fotografías que se tomaron antes de dicho, hay señales de las muertes de estos personajes después de bajarse del juego mecánico? Tal y como está, parece que estos estaban más bien destinados a morir de la forma que se interpretan las fotografías en vez de la que vemos en la montaña rusa, rompiendo así la cadena de eventos. Habiendo funcionado mejor, por ejemplo, tener el accidente y después de este, tomar las fotografías para interpretarlas después, porque tal y como está, repito, parece que el plan de la muerte para estos supervivientes era más bien el visto en las fotografías. Sin embargo, los vemos morir en la visión de Wendy, siendo esto un agujero de guión evidente. Y es una lástima ya que este elemento en realidad es bastante creativo al adaptarlo a la mitología de esta obra, teniendo que buscar una foto correcta al haber varias más y seleccionando las que tienen algún elemento extraño, algo desenfocado o algo que visualmente genere ruido. Que ya que menciono las muertes, si bien los personajes son trámites, ejecuciones para el espectáculo gore, algo en su favor es que mayormente son más elaboradas que las de sus entregas anteriores, siendo más atractivas visualmente y además aquí, por fin se busca que la elaboración de las mismas se apegue más a la visión que querían mostrar en la primera película, donde estas simulan más bien ser accidentes que algo planeado por una entidad directamente, lo cual sí, es retrocontinuidad hasta cierto punto, pero hace que ahora las muertes se perciban más como esto, como accidentes. Una serie de eventos que dan pie a la muerte de los personajes, como si la entidad de la muerte ahora fuese más sutil, no siendo desplazada completamente al todavía dar señales de su existencia a través de brisas, la música intradiegética o el fallo de dispositivos electrónicos, consiguiendo en esta obra un equilibrio entre la causalidad de las muertes y la orquestación maquiavélica de la muerte. Aunque claro, si bien esto se consigue, la película no es capaz de deshacerse de tropos que, ya para este punto, son bastante repetitivos. Con esto me refiero a los personajes escépticos que ahora son de hecho más, contando al protagonista. Que sí, natural que la gente no crea estas teorías de predestinación, pero eso es un recurso ya bastante utilizado. Ahora bien, hasta el momento esta obra ha sido de altibajos, es decir, una idea creativa por una mala ejecución o repetición de tropos. Pero el peor de todos sus problemas surge, como dije hace unos instantes, del tercer acto que rompe con la lógica interna de esta obra y por supuesto de las previas. Aquí, a diferencia de la segunda película, la cual pierde el orden porque sí, recuperamos el orden clásico de la primera película, donde las personas mueren de acuerdo a su lugar al momento del accidente original. Todo bien con esto. Incluso tenemos un par de víctimas sorpresa para agregar suspenso ya cerca del clímax, siendo Julie, la hermana de Wendy, y su amiga la asiática parte de esto. Y algo bueno es que los personajes no salen de la nada, al tener algo de participación y hasta conversaciones, ocupando ciertos minutos en pantalla, principalmente Julie, por lo que su anexión sorpresa para este ciclo no es tan forzada como podría serlo, ya que esta estaba ese día en el parque también, aunque sí, la asiática sí es un tanto forzada. Pero volviendo al orden, tenemos las reglas originales, donde hay una lista muy clara de víctimas y retomando el hecho de que se puede saltar la muerte de alguien para ir al siguiente, viendo esto en Ian, quien fue saltado, muriendo Erin justo después en consecuencia.
consecuencia, yendo después la muerte por Julie, que al ser salvada por Kevin, hace que dicha vaya por la asiática, y después por Kevin, que es salvado por Wendy, siendo en este punto donde todo se pone extraño. Esto porque se insinúa que Cian el que iba a causar la muerte de la chica de alguna forma, sin embargo, el que termina muriendo es Cian en su lugar. La película dice que este intervino de alguna forma y por eso se salvó, habiendo un momento clave para esto, cuando los tres esquivan fuegos artificiales que hacen que le caiga un letrero a Ian encima. Pero la película estableció que la causa de muerte sería Ian, pero estos fuegos artificiales fueron colocados por la muerte, no habiendo participación de este en ella, por lo que se rompe esta pista. Y por otro lado, si la intervención es cuando ella habla con el chico, dándole el tiempo suficiente para evitar su muerte, esto sí haría que fuese el turno de Ian, por lo que podríamos decir que hasta ahora no hay problema. Pero al igual que con la primera cinta, ¿por qué la muerte esperó tanto tiempo para eliminar a estos tres después del chico? De nuevo, no hay respuestas más allá de la misma situación de aquel entonces. El tener un giro final, giro que es ya evidente porque esta es la tercera parte de la saga y que, de nuevo, se salta la lógica interna solo para el espectáculo. Y bueno, finalmente es llamativo que esta muerte en el metro haya tenido una visión previa, ya que genera algunas preguntas al ser esto algo sin precedentes a este nivel, reservándose las visiones así de completas para el accidente de apertura. Entonces, ¿es esta visión del final el inicio de un nuevo ciclo? Dada la cantidad de víctimas, así lo parece. Sin embargo, los tres supervivientes mueren en el orden en el que estaban destinados en el accidente de la montaña rusa, si obviamos los lugares saltados, claro. No diría necesariamente que esto es un agujero de guión per se, pero sí algo que llama la atención al ser una situación completamente nueva en este momento. Pero en cuyo caso, el final es el esperado, todos mueren. De nuevo, después de jugar un poquito con las reglas. Y no mucho más. Como dije, sí se percibe como una mejora con respecto a su antecesora, pero no por ello siendo del todo funcional, sobre todo por lo inconsistente de su tercer acto, siendo hasta ahora en esta trilogía lo más consistente, terceros actos con problemas. A pesar de ser una entrega independiente, sigue formando parte del mismo mundo, recordándolo con ciertas referencias como lo del vuelo 180, o incluso agregando ciertos easter eggs como la voz de Tony Todd para la montaña rusa y dentro de los vagones, lo que establece que hay todavía una entidad planeando la muerte de estos personajes, ahora más sutil pero existente al fin y al cabo. También en cosas positivas, la música recupera fuerza, utilizando el tema There is Someone Walking Behind You, entre otros como Roller Coaster para anticipar las muertes, usando dicha de forma intradiegética para que los personajes también puedan escucharla y estar alertas. Además, la actuación de Mary Elizabeth Winstead es, hasta ahora, la mejor de las tres películas. Sin embargo, como dije, tiene problemas que no es posible ignorar dentro de su propia mitología. Y como si nada, hemos llegado a la mitad de esta saga. Sin embargo, nos tomaremos un pequeño respiro para, este martes, hacerle una reseña a una cinta llamada Pizza Birrifazo, en lo que es la segunda reseña a petición del canal, por lo que allí nos veremos. Sin más, yo me despido. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. No olvides que la miniatura de este trabajo fue realizada por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción y en el comentario fijado de este video. Si deseas ver el material antes que nadie o ser mencionado al inicio de estos, ya puedes ser miembro del canal en sus distintos niveles. Y no olvides dejar tus super gracias para que me pueda ir a ver un espectáculo con fuegos artificiales donde hay caballos locos.